yo soy Andrea Marín, soy licenciada en Artes Escénicas de la Universidad de Caldas. Digamos que la experiencia me ha situado más como artista escénica, educadora de las artes vivas y cartógrafa de los sentidos, que es como un término que he venido como usando en los últimos años como una forma de dar a conocer como lo que hago desde las artes escénicas. Bueno, mi experiencia como docente en la educación y en el arte con la educación comienza en la Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios de la ciudad de Manizales, donde tuve una oportunidad grandiosa con un grupo de pacientes, en realidad con varios grupos de pacientes, pero había uno como muy con el que me encariñé mucho, que es el grupo de inimputables. Un grupo de personas que por su condición de enfermedad mental estaban siendo juzgadas dentro del mismo hospital psiquiátrico, y allí inició como ese viaje teatral, escénico y desde la educación que me iba como a llevar a entender el cuerpo, los sentidos, la expresión corporal, la expresión con otros. Y bueno, ahí nació como todo esto que ahora soy. Bueno, en mis prácticas he venido descubriendo cada vez como que esto se fortalece más, empezar como a implementar algo que yo denomino como pedagogía del sentir, ¿cierto? No es algo que yo me haya inventado, pero sí es algo que poco a poco he venido descubriendo desde el trabajo con personas con enfermedad mental y con discapacidad, ¿sí? Es casi que una pedagogía invisible por el hecho de que no es tangible, sino que se da a partir de la experiencia que atraviesa los sentidos, a partir de cómo huele mi entorno, cómo se escucha, a qué sabe, ¿cierto? Cómo lo observo. Y cómo esas cosas que hay a mi alrededor pueden de alguna manera fortalecer mi expresión corporal, que es algo súper importante cuando realizamos como prácticas en las artes escénicas. Entonces viene más desde un tono experimental. Cuando yo empiezo a trabajar con personas con discapacidad y con enfermedad mental, ¿cierto? Me voy dando cuenta que, aparte de que es muy terapéutico en el sentido de que se practican habilidades sociales, se fortalece la autoestima, su memoria y su concentración tienen un cambio significativo, también hay un cambio que justamente el arte busca, que es empezar a entendernos como personas con pensamiento crítico, con pensamiento creativo, que podamos entender nuestra creatividad y nuestra imaginación como una fuente y como un recurso para crear mundos posibles, y esto se empieza a dar en los grupos con los que yo voy trabajando, que no es solamente como la terapia y ya, sino que también es como incluso una forma de vida. Cuando empezamos a trabajar las artes escénicas con personas que de alguna forma tienen algún trastorno en su cognición, tenemos el riesgo y tenemos también el miedo de creer que esta persona va a confundir como su personalidad, sus sentires con de pronto otros, por el hecho de interpretar a otro, que el teatro es muy común. Sin embargo, lo que yo hago cuando empiezo a trabajar con poblaciones así es recurrir a algo muy autobiográfico, donde ellos empiecen ellos y ellas empiecen a trabajar desde su cuerpo, reconociéndolo como primer territorio, y también desde sus recuerdos o desde sus motivaciones, para crear como un lenguaje, comunicación allí con ellos. Es muy importante crear lazos como con los grupos con los que tú te encuentras, lazos afectivos, y ya después poder como transversalizar eso para decir, bueno, ahora lo podemos aplicar al ser otro, al interpretar a otra persona o a un personaje. Bueno, el trabajo desde las artes escénicas
que trabajo pues con personas con discapacidad, personas sin discapacidad, o sea, en realidad con mucha población diversa. También se fortalece mucho y se transforma con el ejercicio de la escritura creativa, que es algo que ha estado muy ligado a mí, que es algo que también lo practico, y me he dado cuenta de la potencia que tiene el hecho de poder plasmar en un papel, sobre todo por ejemplo en los pacientes psiquiátricos, de plasmar en un papel las historias que muchas veces no son contadas en otros espacios, lo que ellos quieren escribir, cómo ven el mundo, que pueden escribir a partir de ciertos estímulos. Y hay una experiencia muy linda también que es como esa comunicación con correo, con el correo manual, con el correo original, que es el de la carta, el de volver a escribir a mano, el de respondernos, saber cómo estás allá al otro lado. Entonces es un ejercicio de compartir y de diálogo que vuelve como a la raíz, pero es bastante enorme cuando lo pensamos en términos de aprendizaje. Ahora hablemos un poquito sobre... Bueno, digamos que yo he estado como, o sea, mi práctica docente ha nacido como en dos espacios. El primero pues es la clínica psiquiátrica con pacientes psiquiátricos, y otro ha sido desde la discapacidad, que pues se relacionan desde lo cognitivo, pero pues son universos completamente distintos. En la clínica psiquiátrica, por ejemplo, cuando trabajo con pacientes psiquiátricos, pues a mí eso como que me movió mucho, por el hecho de que notaba que había muchísimo para explorar en ellos, y que de pronto si yo me iba de la práctica y pues eso como que se abandonaba, pues también se iban a abandonar como ese montón de universos que podían darse. En este momento yo soy voluntaria de la clínica psiquiátrica de Manizales, porque siento que es una forma de transformar el pensamiento colectivo del temor hacia la enfermedad mental, porque siento que hay mucho para decir, porque siento que a pesar de que no pueda develar las identidades desde lo físico de mis estudiantes, sí se puede hacer a través de sus trabajos escritos, de sus sonidos, bueno, de un montón de cosas para demostrar y para mostrar también que hay un montón de formas para expresarse. He procurado que la clase de teatro o la clase de escritura creativa o la clase de literatura sensorial sean espacios donde las personas que llegan se sientan realmente como sumergidas en ambientes diferentes, en ambientes expandidos, donde podemos interpretar una cosa de mil formas, donde a partir de lo sensorial, de los sentidos, de la vista, del gusto, del olfato, podamos entender nuestro cuerpo, nuestra expresión de maneras distintas. Me gusta mucho emplear como un espacio que esté lleno como de estímulos distintos, que sean diferentes al que vienen digamos de toda una mañana de clase, y que cuando me ven o cuando saben que es la hora de teatro o la hora de alguna de las asignaturas que yo doy, pues como que sientan que hay algo diferente que va a pasar, hay un espacio en el que se van a poder expresar de manera diferente, un espacio donde no vamos a tener miedo y donde pues todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos. Las sombras ha sido una de las herramientas como más poderosas que yo he podido utilizar, que empezó a fortalecerse mucho como cuando trabajaba con personas con discapacidad, de hecho pues todavía lo hago, pero que también empieza a generar experiencias muy significativas en los grupos de diversas cualidades, ¿cierto? ¿Y por qué se hace tan importante? Porque con la sombra, al ver la sombra de mi cuerpo, empiezo como a entenderme, a notar que ese es mi reflejo, que yo puedo interactuar incluso con lo que estoy viendo, que lo que yo haga acá se refleja allá. Y entonces es una forma de reconocer el cuerpo de manera divertida, una forma de reconocer el cuerpo desde la vista, desde lo kinésico, y pues
es un juego ante todo, entonces es como mezclar eso que nosotros queremos entender de nuestro cuerpo, pero también con el juego. Y ahora cuéntanos un poquito sobre... Sí, ha sido también muy interesante poder trabajar en diferentes comunidades. Yo también tengo la oportunidad de trabajar con grupos, con personas que no presentan ninguna discapacidad, pero sí me he dado cuenta que todo ese descubrimiento sensorial, todo ese descubrimiento de lo corporal y del movimiento casi sin un lenguaje verbal, es bastante significativo en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, porque sobre todo nos permite algo muy interesante que en muchos otros espacios nos quitan, y es poder expresar lo que nosotros somos y lo que queremos decir y lo que queremos ser desde nuestro cuerpo y desde nuestras formas. Yo llego a Pereira de una manera muy pues como especial. Yo conozco a Georgina Montoya, que es la coordinadora del área de artes visuales de la Secretaría de Cultura de Pereira desde hace mucho tiempo, y pues sabía que ella estaba acá y todo, pero digamos que con los procesos que ella contaba, siempre me decía, acá en teatro también hay muchos espacios. Empecé a contactarme con la directora, con la coordinadora en ese tiempo del área de artes vivas, con Juana Valencia. Y pues ahí fue como en el 2019, pues cuando como que pude venir a Pereira, que la verdad me ha recibido súper bien. A mí me encanta Pereira porque siempre he tenido un sí desde los grupos, desde las personas que trabajan conmigo para hacerlo posible. Entonces, pues llegar acá y ver, por ejemplo, el nivel de convocatoria que tiene la Secretaría de Cultura al principio de año, cuando son las audiciones, que los laboratorios, que esto, que realmente les gusta y lo hacen por pasión, pues a mí me marcó de manera muy significativa. Y estar acá como pudiendo compartir con estas personas, que las personas también compartan conmigo como toda esa experiencia de acá, pues me ha parecido fabuloso. Y hemos llegado a hacer como montajes desde la Secretaría de Cultura, procesos académicos, pues que nos ha permitido tanto a ellos como a mí pues expresar un poco nuestra visión del mundo. El año pasado tuve la oportunidad de presentar Souvenir Asiático con chicos de la Secretaría de Cultura de Pereira, también presentamos Ópera Pánica, ¿sí? Y estuvimos presentando también un montaje con niños que se llama, se me escapa el nombre, bueno, el hecho es que es a partir de un cuento de Sean Tan, que es un ilustrador australiano, que busca como desde lo surreal, desde los sueños, pues como poder comunicar diversos universos. Haces a lo que creas. Toda la experiencia sensorial, pedagógica, desde las artes vivas, desde las artes escénicas, desde la literatura, han creado en mí, claro, como un universo que quiero comunicar y que pues empieza como a tener ciertos temas recurrentes, a pesar de que uno los empieza como a comunicar de diferentes formas, pues he hecho como el ejercicio de, bueno, sí, hay temas recurrentes, hay cosas que van surgiendo siempre, que seguramente es porque pues es mi voz también las que las quiere contar. Y digamos que desde la dirección o desde la escritura he notado que temas recurrentes son como estos de los exiliados, de las personas que son marginadas, de las personas que de alguna forma han sido olvidadas, ¿sí? Como de alguna forma ponernos como en esa situación y hablarlo de manera poética ha sido como una constante que o aparece en los personajes, o aparece en la puesta en escena, o aparece desde el diálogo, o aparece en alguna situación de la obra que por eso me atrapa o por eso me invita como a escribirla o a hacerla. Entonces creo que eso ha sido como un punto bastante importante como dentro de lo que yo he hecho. Corte. Sí. Yo siempre he creído que la creatividad está innata en cualquier ser humano.
lo que busca el arte es poder como activar como esa creatividad, hacerla visible. Para mí la creatividad es poder expresar el mundo en diferentes mundos posibles, es abolir la idea de que hay una sola forma de hacerlo y pasarla a que hay múltiples formas de hacerlo. La creatividad no es algo que llegue simplemente y que cae del cielo, sino que es algo también que yo busco, que yo creo, que focalizo a través de entender los diferentes estímulos del entorno para poderlo traducir en una puesta en escena, en una clase, en un escrito, en la dirección de algo. Entonces yo pienso que esos mundos posibles que podemos hacer, esos universos de ficción que podemos hacer, es gracias a que la creatividad pues nos lo está como permitiendo. Y ahora la última pregunta, que es ya como de reina, si le dieran un presupuesto ilimitado para desarrollar la idea o el proyecto de sus sueños. Esa es una digamos como algo que de vez en cuando se viene a mi mente, y creo que es una cosa que se ha transformado también con el tiempo, porque digamos, si eso me lo hubieran preguntado hace 5, 6, 7 años, inmediatamente yo hubiese pensado como en un teatro donde la gente pudiera ir, ver espectáculos y todo esto. Pero ahora se ha transformado bastante, porque yo sí busco y pienso que la pedagogía, las artes escénicas, la expresión, la reivindicación de derechos de tantas poblaciones tienen que estar presentes en los presupuestos, tienen que estar presentes en el hacer. Así que si yo tuviese la oportunidad de poder llegar a poblaciones que de alguna forma no han tenido ninguna posibilidad de acercarse al arte, de acercarse al teatro, a las artes visuales, lo haría. O sea, buscaría cómo mezclar el arte escénico con este componente que es la pedagogía, y generar también obra a partir de eso. Muchas personas también piensan que son como caminos apartes, pero yo siento también que un artista educador lo que hace es poder hacer simbiosis entre esas dos cosas, y poder hacer esa simbiosis con comunidades que de alguna forma han sido marginadas, olvidadas. Pues creo que sería algo con lo que es algo con lo que sueño, y que algo que me gustaría hacer.